me da mucho gusto darte la bienvenida, Leonardo. Eduardo, muchísimas gracias por recibirme en el espacio. Además ya te chuleé tu biblioteca, está muy bonita. A la orden, aquí a tu disposición y por supuesto la de tu auditorio, amplísima. Muy bien, a ver, platícame una cosa. Grijalvo, a través de Grijalvo saca un libro tuyo, publica un libro tuyo que se llama, bueno, El Presidente. Sí, señor. Escrito por ti y por Aníbal Gutiérrez. Sí. Leyendo la contraportada del libro es muy interesante porque dice, no solo llegó a la presidencia con un apoyo extraordinario y con una fuerza irrebatible en el Congreso, sino que ha desarrollado un estilo personal de gobernar, centrado en sí mismo, ha polarizado el ecosistema político y está tomando decisiones cuyas consecuencias serán generacionales. Me gusta esto porque le estás dando un enfoque que esto va para largo. Nunca como hoy las filias y las fobias de una persona determinan el futuro del país. En esta obra, Leonardo Curcio y Aníbal Gutiérrez diseccionan los principales ámbitos de actuación de la Administración Federal y con un análisis profundo delinea el retrato de AMLO, qué lo mueve, qué detesta, qué situaciones no ha entendido y qué riesgos implica. ¿Qué podemos esperar? Es muy atrayente esta contraportada y conociéndote a ti, sé que es un libro que no es panfletario, sé que es un libro que tiene un análisis muy fuerte y con el estilo tuyo tratas de que todo lo que ustedes ahí escriben está sustentado en datos y en hechos. Eso intentamos. Fíjate, tenemos tan cerca al personaje, vivimos con él todos los días y además está mediado por una, digamos, crítica muy fuerte y una porra extraordinaria. Lo defienden hasta cuando no hay vacunas y dicen entonces que o cuando se colapsa la página para el registro de las personas mayores, se van a vacunar, dicen, no, es que genera tal entusiasmo que bueno, hasta eso celebran. Por tanto, ante esta situación tan particular, pues sí decidimos poner una lente un poquito más serena y ver a partir de lo que ha escrito, de lo que ha dicho el presidente y de la forma en que ha, digamos, desarrollado esta larguísima carrera política. Tiene una habilidad enorme para presentarse como si fuera un político con ideas novedosas y en realidad lleva 25 años conviviendo con México. Entonces, a partir de esa, digamos, constatación, intentamos aplicar las lentes de la ciencia política, la comunicación y la economía. Aníbal Gutiérrez hace ahí una contribución decisiva y analizar qué está ocurriendo en este país y qué es lo que cabe esperar. Yo creo que el presidente vive, Eduardo, obsesionado por el legado y lo que nos va a dejar es un país administrativamente mucho más caótico, con una concentración de funciones en la presidencia de la República, que estoy seguro que va a lamentar la izquierda cuando venga otro presidente y diga, muy bien, pues todas estas atribuciones que alegó el presidente que le correspondían, desde meterse en las elecciones hasta manejar la vacunación con los siervos de la nación, lo van a hacer los siguientes y estoy seguro, Eduardo, que lo van a lamentar. Estás hablando de que el que llegue sin importar el partido político al que pertenezca. Sí, claro. Mira, yo tengo la impresión de que ha tenido tantos excesos el presidente y este populismo de izquierda. Tú conoces muy bien, porque lo discutes en tu programa, lo que ocurre en América Latina. En Brasil, a la izquierda se le pasó la mano con la demagogia, con la hipersimplificación, con la crucifixión de sus enemigos, que después le salió uno igual que ellos, pero del otro sentido. Yo creo que un populista de derecha en México estará diciendo, me están preparando todo el terreno para que cada vez que fallen las cosas, hoy el presidente que no atinó efectivamente a explicar por qué no hay vacunas, leía tu columna esta mañana en El Economista, las 160 y tantas mil razones, pues no se le ocurrió mejor idea que decir que es culpa de Krause, del Universal y de, ¿cómo se llama?, y de Reforma. Y uno dice, bueno, pues la mejor manera de decir que eso no va así, pues es donde están las vacunas, pero para el presidente es mucho más cómodo pelearse con Enrique Krause, que por cierto fue León Krause el que escribió el artículo, o el tuitazo, que pelearse con López-Gatell o pedirle cuentas a su secretario de salud, ¿no? A ver, aquí lo que es como que un enigma, y ojalá ustedes lo contesten en su libro. Pese al fracaso en la política económica, en la política sanitaria, en la política en general del presidente, ¿cómo se explica que su popularidad sea tan alta? O sea, el fenómeno es entre un 50 y un 60% aprueba su gestión, sí, pero al mismo tiempo reprueba su gestión en lo que es la pandemia, su gestión en lo que es la economía. Hay como una contradicción existencial en esto.
Total, pero al mismo tiempo la gente tiene claro, no somos zombies políticos. El presidente es popular, simpático, hoy regresó y sin tregua, directamente se fue contra los críticos, que cómo se les ocurría opinar que no hay efectivamente vacunas. Pues no hay, mal que le pese, no hay. Y entonces, bueno, pero utiliza la movilización en redes, utiliza la movilización. Digamos, esto desde que el ser humano es ser humano, la idea del victimismo y la venganza funcionan muy bien como, digamos, narrativas movilizadoras de la opinión pública. Y el presidente sigue siendo un presidente querido, popular, simpático y cercano, a pesar de que pues, los resultados son los que tú dices. Nosotros sostenemos en el libro, Eduardo, que el presidente es un gigante político, pues es un desastre administrativo. O sea, no se entera de lo que es la función del gobierno y tiene una movilización permanente que nos ha llevado pues, a vivir una eterna campaña, en este caso con un presidente que habla 2 horas y media diarios, que tiene los medios públicos a su disposición y todo el aparato del Estado haciendo efectivamente una repercusión de su narrativa, lo cual a mi juicio explica el por qué la gente sigue diciendo, bueno, el presidente tiene control. Y bueno, probablemente no esté tan mal imaginarte una crisis sanitaria, económica, y además, Eduardo, una crisis política, una crisis de confianza en el gobierno probablemente no sea algo deseable. Ahí están los datos del índice de confianza del consumidor. Hoy la gente poco a poco se va dando cuenta que el consumo ha caído, que la inversión ha caído y que, bueno, pues no habrá manera de que los niveles económicos que teníamos en el 18 se recobren a lo largo de este sexenio. Aquí lo que es increíble y creo que está comprobado por la historia, los líderes carismáticos, los líderes populistas, son muy malos gobernantes. Les aburre estar en la oficina y gobernar. El ejemplo más reciente es Donald Trump. Donald Trump le gustaba a él estar en la grilla y echar discurso, pero cuando le dijeron, señor, tenemos un problema que se llama el coronavirus, como que ya no le gustó. Y si había un problema en la economía decía, no, la bolsa de valores va muy bien. O sea, como que están apartados de la realidad cotidiana del resto de los mortales. Claro, es que la política es estar en campaña, movilizados permanentemente. Si la economía cae 8.5%, que es un desastre en toda la línea, el tema es que los conservadores y los críticos decían que iba a caer el 10%. Ya te decía, si no hay vacunas, es que Krause dice que no hay vacunas. Entonces, a ver, la movilización permanente de un discurso de campaña es lo que caracteriza a los líderes populistas. Yo creo que en México hay que tener claro que el presidente tiene muchos elementos nacionales, vernáculos. Además, es muy tabasqueño el presidente. Este fenómeno del populismo que tú describes se ha dado en prácticamente todo el mundo. Empezó en Italia con Silvio Berlusconi. Es decir, usted cada vez que haya un problema, busque un culpable, no diga que es usted. Es decir, en vez de explicar que la economía no funciona, pues estás mandando una reforma eléctrica que es aberrante y regresiva y por tanto habrá menos inversión y el costo reputacional es enorme. Hay unos señores ahí terribles que se están oponiendo a que yo avance. Y bueno, Silvio Berlusconi usaba el tema de Forza Italia. O sea, Italia es grande y los enemigos de Italia son los medios. Digo, este discurso ya lo hemos visto. Entre los líderes populistas hay malos y hay peores. Los peores son aquellos que están movilizando permanentemente y no delegan. Fíjate, está el caso de Ecuador, que hoy es noticia. Rafael Correa, con todo lo que ha hecho, que es un líder populista, así, fuerte, fue un hombre que dejó infraestructura diferente y cambió la cara del Ecuador. Yo creo que muchos ejercicios gubernamentales deberían medirse efectivamente por el legado. Y para mí el legado es, ¿vamos a tener un país más próspero o no? ¿Vamos a tener un país con mejor infraestructura, sí o no? ¿Vamos a tener un país con mejores servicios públicos, sí o no? Y hasta ahora, los 2 años que llevamos de la administración López Obrador demuestran claramente que esa no es su agenda. Su agenda está basada en un proyecto de movilización política permanente. Si no tuviésemos la certeza, Eduardo, de que no se vaya a reelegir, que no se fuese a reelegir, uno diría, pues está trabajando para su reelección, pero en este caso no tiene demasiado sentido y te lleva a este callejón sin salida que explica el gigante político y el pigmeo administrativo. Entonces, el legado realmente va a ser un legado sumamente mediocre en lo material y tal vez deje un gran legado ideológico, así como el Tata Lázaro, que también su gestión fue un desastre, pero que dejó un gran legado ideológico, ¿no? Fíjate que nosotros creemos que menos que el Tata Lázaro, el legado del presidente va a ser el legado que dejó en la Ciudad de México, una administración pública debilitada,
no combatió la corrupción, dejó ahí un montón de una sociedad marrullera, llena de trampas y de burocracia espantosa. Eso sí, una narrativa de que somos una ciudad en teoría muy moderna, con muchos derechos, con mucha política social, una ciudad donde ricos y pobres siguen ahí. Es una ciudad que se convirtió hace muchos años en disfuncional entre el oriente y el poniente de la ciudad, y su legado es ese. O sea, él gobernó la ciudad y nos dejó eso. Su mismo partido, la misma corriente política, gobierna la ciudad hace 20 y tantos años, y no tenemos ninguna razón para creer que vaya a ser muy diferente el México que nos legue López Obrador de la Ciudad de México que nos dejó. Es decir, una ciudad caótica, una ciudad burocráticamente debilitada. Estamos viendo los problemas de infraestructura en todos lados, pero con un discurso, una narrativa de que los pobres están en mi corazón. Además, hermanos de Lampa, una pregunta. ¿Cuándo crees que empiece a apagarse la estrella de López Obrador? Con la vacunación. Este tema, tú puedes estar culpando efectivamente a muchos actores de por qué no ocurren las cosas, pero te dicen, oiga, administrativamente hay que ocuparse de que funcione un registro, sino que llamen al INE o que llamen a American Express y que les organice efectivamente pues la gestión de los datos. Y la segunda es que tú puedes estar utilizando todo el poder del Estado, todas tus redes sociales para condenar a los críticos, pero si la gente en unos meses no ve efectivamente la vacunación. Mira, te lo pongo de una manera muy clara, además tú conoces muy bien este tema. En el momento en que la divergencia entre los Estados Unidos y México en materia de vacunados sea fuerte y Estados Unidos nos diga, tenemos que cerrar todavía más a México, no porque queramos económicamente, sino porque sanitariamente no ha tenido el avance en materia de vacunas, yo creo que para López Obrador ahí sí, o para el gobierno de México, el tema de rendir cuentas, más allá de ideologías y lemas políticos, será ese, precisamente en ese momento. O sea, la cantidad de muertos es lo que lo va a ir acabando. Más que nada la incapacidad de aplicar la vacuna. Cuando tú tengas Estados Unidos y Europa hacia finales de verano ya con nivel de vacunación alto y México siga muy bajo, esa discrepancia va a ser como kriptonita, Eduardo. Muy bien, pues te felicito por el libro, a ti y Aníbal, mil felicidades, mi querido Gracias, Leonardo. Eduardo, por la te hospitalidad. escucho, te veo en las noches y le pido al público que también lo haga. Y te felicito por el libro que se llama El Presidente. Sí, señor. Leonardo Curcio, mil gracias. Gracias, Eduardo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.